Iniciamos. Bueno, entonces, buenos días, estimados estudiantes de la Cátedra de Práctica Docente, profesor de matemática. Vamos a iniciar con nuestra tutoría número 5, titulado con las unidades 7 y 8, las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las matemáticas y el modelo y la modelización en matemática, que sería la tutoría número 8. El objetivo de estas dos unidades es estudiar medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que contribuyan a promover un cambio de modelo de enseñanza-aprendizaje en profesores y estudiantes. Y muy acertado el objetivo por la clase de estudiantes que tenemos ahora en día, ¿verdad? Entonces, ustedes han observado, ¿verdad?, de que la tecnología últimamente se ha hecho muy avanzada, ¿verdad? Quizás nosotros un poco los mayores vivimos este cambio así bastante brusco, ¿verdad? Cuando yo fui al bachillerato, por lo menos no habían teléfonos celulares, ¿verdad? Como lo existen ahora. Entonces puedo percibir un poco más el cambio en el desarrollo acelerado de la tecnología. Ahora los estudiantes, cada uno casi que tiene su teléfono, por sencillito que sea, pero lo tienen. Han recibido una computadora, hoy los pequeñitos están recibiendo una tablet. Entonces la tecnología está siendo mucho más accesible, ¿verdad? Para todos los estudiantes. Y también el Internet prácticamente, ¿verdad? Es bastante accesible a la mayoría de personas y ellos tienen buen uso de eso, ¿verdad? Con respecto a lo que los estudiantes pueden dominar, si algo les interesa, parece que ellos se interesan mucho en aprenderlo, ¿verdad? En un videojuego, en una aplicación, los alumnos pueden hacer stickers, pueden hacer videos y todo lo relacionado a las redes sociales. Entonces, el gran reto matemático es, ¿verdad? Para los educadores, cómo entonces transformar, ¿verdad? Ese gusto por la tecnología en un recurso que sea provechoso para la enseñanza. No sé si ustedes han podido ver este cambio que tiene la nueva generación ahora de estudiantes en cuanto a tecnología. Sí, la verdad que ahí donde estoy yo realizando las prácticas, el profesor imparte la clase de una manera muy diferente, ¿verdad? Ujú, Donde utiliza bastante lo que es la tecnología, porque sí utiliza la pizarra, ¿va? ujú, Y es bueno, y utiliza lo que es como un televisor, puede decirlo así, ¿va? Una pantalla. Y ahí ujú. les está digitando lo que es en la computadora él digita el ejercicio y en la pantalla aparece la solución, lo que él va haciendo. Sí, Siento que ayuda de gran manera porque se pueden presentar audiovisuales, ¿va? sí, muy bien. Entonces, hay un gran cambio, ¿verdad? En cuanto a tecnología. Y imagínense, todavía hay estudiantes que pueden tener acceso a tecnología mucho más avanzada, ¿verdad? De un estudiante y de un comentario que decía, fulano de tal, mire, bien pro, dicen los alumnos, bien profesional, tiene un canal de YouTube y sube videos jugando en su consola. Entonces, entre los estudiantes parece que eso es un nivel de logro así bien alto, ¿verdad? Que ellos puedan hacerlo. Entonces, como dice el comentario de la autora que está ahí en el documento, Baea de Olesa, de que el cambio que ha habido, ¿verdad? Se debe prácticamente a la interacción que hay ahora, ¿verdad? Nosotros, si nosotros estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, la lectura de un libro, ¿verdad? Era un momento solitario, ¿verdad? De calma, de tranquila, de irle pasando página, pero no había interacción, ¿verdad? Ahora, por lo menos, ¿verdad? Si ustedes se han fijado, los mensajes y las lecturas son breves, pueden tener sonido, imagen, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como aquí dice, ¿verdad? Se abre una nueva era de comunicación, dice esta autora, ¿verdad? Y entonces, lo nuevo es esto, la interactividad y lo fácil que puede ser con la tecnología. Pero cómo que esto no se convierta en un, podríamos decir, distractor de la educación, sino que sea un aliado. Porque las críticas se oyen mucho sobre esto, ¿verdad? Algunas críticas, por ejemplo, que se le hacen a este programa de computadoras y de tablets que se le han dado a los estudiantes, es esa, ¿verdad? Que ellos lo están utilizando para videojuegos y para otras cosas.
y no meramente para la educación. No sé si ustedes han escuchado críticas similares. Y, y las hay, ¿verdad? Incluso hay estudiantes que han arruinado la computadora, ¿verdad? Con videojuegos, otros las han vendido. Entonces sí, parece que esa noción, ¿verdad? Esa educación de utilizar la tecnología para el aprendizaje, ¿verdad? Nos va a costar un poquito, ¿verdad? Como sociedad salvadoreña. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad? Los profesores contribuir a que los estudiantes puedan ver la tecnología, su teléfono, su tablet, su computadora, como una oportunidad para poder aprender? El autor Paulo Freire dice, ¿verdad? Que la educación no cambia al mundo, dice, sino que cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Entonces, aquí nosotros podemos contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Haciéndole conciencia a los estudiantes de que puede ser un recurso también para que ellos puedan aprender y asimilar, ya que han nacido en esta era diferente, ¿verdad? De aprender por medio de tecnología. Entonces, en este caso, nuestro reto es cambiar a esas personitas, ¿verdad? Que están ahí en la clase. No sé si ustedes observaron en su práctica, ¿verdad? Pero del total de estudiantes que tenemos, un buen porcentaje está en la clase, están en el libro, están prestando atención. Pero siempre vamos a tener a ese porcentaje mínimo de uno o dos o tres estudiantes que el teléfono los distrae, que les cae un mensajito o están pendientes del teléfono, ¿verdad? Entonces, ese grupito es el que quizás es el reto, ¿verdad? Hacerlos cambiar y que realmente estén mezclados en la educación, ¿verdad? Entonces, el reto para nosotros los profesores es eso, ¿verdad? ¿Qué recursos vamos a proveerles o qué actividades vamos nosotros a presentar para que ellos puedan ver la tecnología como un recurso de aprendizaje? Es lo que nosotros tenemos este reto. Entonces, hablando de tecnología y comunicación, ¿verdad? No sé si ustedes han ocupado algunas aplicaciones, páginas, aplicaciones, recursos recientemente para tanto ustedes aprender o para enseñar a otras personas. O para resolver ejercicios, ¿verdad? En alguna tarea puede que hayan tenido algún ejercicio difícil y ustedes acudieron a una aplicación o página de internet para poder resolver algún ejercicio. Sí, licenciado, yo creo que con la tecnología se puede hacer mucho, ¿va? Incluso uno aprende porque a veces, como ya lo decía, ¿va? Acerca de la solución de algún ejercicio bastante difícil, por lo menos hay algo que nos puede ayudar, ¿va? Más o Ujú, menos a guiarnos, porque no es mentira, no se realiza el ejercicio, ¿va? ujú. Solo es un guía para poder realizarlo. Sí, muy bien. Bueno, en mi caso yo algunas ocasiones he acudido a Symbolab para algunas derivadas e integrales, ¿verdad? Y tiene la ventaja de que tiene los pasos detallados. Entonces, a veces uno puede corroborar que ha hecho bien un proceso o también aprender y verificar en algo que se ha equivocado, ¿verdad? Y definitivamente uno termina aprendiendo. Entonces, quizá a ustedes les ha pasado algo similar, ¿verdad? Y, o puede ayudarnos a ampliar también el horizonte, ¿verdad? De un tema matemático. Entonces, la tecnología es lo que tiene, ¿verdad? Que estamos fomentándonos con un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación y el desarrollo que permite, ¿verdad? Esta nueva tecnología es que nosotros podemos aprender. Pero claro, ¿verdad? En el caso de ustedes específicamente, ¿verdad? Como estudiantes, es una muestra, podríamos decir, bien especial, ¿verdad? Porque ustedes están interesados en educarse, están interesados en aprender matemática y ya tienen una meta y un propósito bien definido. Bien diferente con los estudiantes que tenemos en nuestros salones de clase, ¿verdad? De que están recibiendo matemática porque es obligación. En el octavo, séptimo grado o noveno que están, no tienen otra opción, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hacerles ver, verdad, de que tenemos un aliado que se llama tecnología para poder aprender? Ese es el reto matemático en esta era electrónica que estamos viviendo. Entonces, ¿qué logros nosotros podemos observar en esta era electrónica, verdad? Bueno, dice que se está rompiendo con la linealidad narrativa y la obligada jerarquía casual de los textos, ¿verdad? Los estudiantes pueden tener su libro, inclusive virtual, ¿verdad? Alguna aplicación, o basta con enviarles un link de un video, ¿verdad? A sus redes sociales para que ellos los puedan observar. Entonces, ahí, ¿verdad? Podemos ver de que es mucho más fácil enviar un contenido. También, como dicen los autores, ¿verdad? Creo que Baeza dijo esto, que la información se hace compartible y manejable, ¿verdad? Es decir, aquellos grandes libros y textos que tendríamos que haber cargado en nuestra mochila, bastaría un dispositivo móvil para poderlos tener y utilizar, ¿verdad? O por lo menos conectividad para accesar a estos. Entonces, la información se hizo asincrónica. Podemos nosotros tener videos tutoriales, ¿verdad? Y el estudiante los puede ver a la hora que quiera y ponerle pausa donde él desee para poder repasar el contenido. Entonces, ya perdemos la noción del tiempo, ¿verdad? En el caso de nosotros los maestros nos ponen videos para una capacitación y los podemos ver en el transcurso de la semana. La autoformación ha adquirido un nuevo concepto gracias a la tecnología, ¿verdad? Basta con que haya una plataforma donde nos cuelguen el documento PDF, los videos y las actividades a entregar, ¿verdad? Y quizás puede haber una reunión al mes o cada 15 días con un tutor para poder aclarar dudas o el trabajo que se están viendo. Es lo nuevo que se logra con esta era informática. Y en algunas ocasiones también, ¿verdad? No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Ahorita, por ejemplo, la compañía Tigo está brindando capacitaciones a los maestros de toda Latinoamérica. Y en estos famosos YouTube que se hacen en vivo, se me ha escapado el nombre, webinars creo que se llaman. Ahí se conecta de todo el mundo, ¿verdad? Y pueden haber hasta cantidades grandes de personas en una misma tutoría, ¿verdad? Sin importar la hora en que esté en cada país. Entonces son logros que han tenido gracias a esta era electrónica. No sé si ustedes pueden comentar algún logro que han observado y si se me ha quedado alguno. Bueno, también es como más, bueno, ya ahora con los años se ha venido haciendo como más accesible, ¿verdad? Es decir, tal vez antes en regiones del campo podía no darse este tipo de acceso a la información, pero actualmente ahora se ha hecho mucho más accesible, es más económica y pues las personas tienen mayor acceso a ella, independientemente de la capacidad económica que tengan. Muy bien. Y por sencillito que sea el teléfono que tengan los estudiantes, ¿verdad? Pueden tener acceso a Internet y en algunas ocasiones descargar la mayoría de aplicaciones que se están haciendo, ¿verdad? Así es de que es la ventaja que se tiene en este caso. Bueno, entonces tenemos logro, ¿verdad? Ahora, hablando de recursos, entonces de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Podemos hablar de recursos multimedia, podemos hablar de recursos hipermedia, inclusive algunos que son hipervínculos, ¿verdad? Aquí a mí le voy a ser bien sincero que me cuesta ver la línea entre la diferencia entre la hipermedia y los hipervínculos, ¿verdad? Pero en algunos casos, ¿verdad? La primer parte que nosotros tuvimos fue esos dispositivos para poder tener información, ¿verdad? Y tenerla guardada. Por ejemplo, ¿verdad? Inicialmente se empezó con los disquetes para poder tener información. Después pasamos a las memorias USB para cargar todo, ¿verdad? Y hoy prácticamente el teléfono es la memoria, ¿verdad? Y nos pueden enviar una presentación, un PDF, el link de un video, y ahí cargamos toda esa información.
Posteriormente, ¿verdad? Cuando pasamos ya a hipervínculos, aquí ya le empezamos a agregar sonido, imágenes o incluso video, ¿verdad? Un poco más de interacción con la información que nosotros se nos están presentando. Entonces, en una misma página de internet, por ejemplo, nosotros podemos encontrar ejercicios, la solución, poder consultar la respuesta o un video tutorial que presente. Ya esto fue lo nuevo que se presentó, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Pasamos a la era de la multimedia, donde ahora podemos interactuar, ¿verdad? Ya no solo con texto, con imágenes y sonido, sino que podemos pasar a la era donde hay aplicaciones para poder recibir una clase, ¿verdad? Entonces aquí se hicieron mucho más de moda las plataformas de enseñanza, las plataformas para conectarse con las personas y interactuar, ¿verdad? Entre docentes y estudiantes. Quizás las más de moda hoy en este caso es Zoom, ¿verdad? Que permite tener varias aplicaciones para poder dar una clase virtual. En aquel entonces, ¿verdad? Hace unos años estaba muy de moda los chats que se podían hacer por medio del correo electrónico, ¿verdad? Ahora perfectamente, ¿verdad? Dos personas pueden hacerse una videollamada, interactuar y platicar. Y si se trata del ámbito educativo, se puede utilizar una aplicación como por ejemplo estas que le mencionaba de Zoom o Meet, y aquí estamos usando Teams para poder dar una clase. Entonces el concepto de multimedia adquirió algo totalmente diferente, ¿verdad? Y las redes sociales también se volvieron mucho más interactuales. Tanto así, ¿verdad? Que nosotros podemos recibir, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, podemos recibir páginas de economía, de educación, grupos para interactuar con docentes de matemática de cualquier parte del mundo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces es lo nuevo que se puede ver ahora. Prácticamente si nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué no se puede hacer ahora con el Internet y los dispositivos? En cuestión de educación nos quedaríamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se pueden hacer? Ustedes se pueden inscribir a un curso eh, y recibir información, comunicarse con cualquier parte del mundo o docente, inclusive gracias a la conectividad, ¿verdad? Y al Internet y los dispositivos, se puede acceder prácticamente a estudiar en otras partes del mundo, aún estando aquí en vía presencial, ¿verdad? Así es que se ha logrado de esta forma. No sé si ustedes han percibido este cambio entre hipermedia, hipervínculos, hipertextos y multimedia. ¿No? Bueno, antes decíamos que la memoria USB ahí cargaba todo uno, ¿verdad? Sus documentos de trabajo y lo que había hecho. Pero ahora prácticamente todo está o en la computadora o en el teléfono, que ahí se carga todo. Entonces, ese ha sido uno de los saltos que se ha dado, ¿verdad? En el desarrollo de la tecnología. Miguel de Guzmán, que lo estuvimos viendo un video en la tutoría anterior, hace el siguiente comentario y dice, para los psicólogos, dice, la visualización es una técnica entroncada en el análisis transaccional iniciado por Eric Berne hace en los años 50, que pretende una reestructuración de ciertos aspectos del subconsciente. Este comentario muy breve, ¿verdad? Pero nos dice una gran verdad, ¿verdad? Que lo nuevo a lo que nosotros nos vamos enfrentando, ¿verdad? Es estas nuevas estructuras que se van formando gracias a la tecnología, ¿verdad? Desde el lado positivo o desde el lado negativo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Desde el lado positivo, los estudiantes pueden trabajar sus clases desde casa e ir un poco adelantado, ¿verdad? Porque tienen el libro, porque tienen tutoriales en internet y los han ido trabajando, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, también podemos encontrar el lado negativo, ¿verdad? La adicción a los videojuegos, la poca interacción que quieren tener los estudiantes en la clase. Y entonces aquí es donde se cumple lo que dijo este autor, ¿verdad? Es esta reestructuración de ciertos aspectos del subconsciente.
No sé si ustedes pueden advertirme algo positivo que tiene la nueva tecnología en términos de esta nueva reestructuración, ¿verdad? O algo negativo que tengan. ¿Cómo fue más o menos la pregunta, Lick? O sea, con respecto, estamos hablando de esta nueva reestructuración, ¿verdad? De la manera de comunicarnos. Entonces, Ujú. ¿qué se ha logrado gracias a la tecnología? ¿Avances positivos o qué desventajas hemos observado en esta generación de estudiantes gracias a la tecnología? Bueno, entre una de las desventajas diría yo que es quizás porque con la rápida globalización, ¿verdad? Y lo que hablábamos del acceso que han tenido en todos los lugares, todas las personas a la tecnología, realmente no estábamos preparados, no estábamos educados para poder usarla. Entonces eso ha ocasionado que muchos estudiantes a veces el uso que hacen de la tecnología es para propósitos o fines que a veces no les hacen bien, ¿verdad? Es decir, los juegos está bien, es decir, pueden usarlos y todo, pero no lo hacemos con moderación, no tenemos una educación de tecnología, y entonces ahí eso termina también afectándoles. Los procesos a veces se hacen más mecánicos, usted les pone un ejercicio, básicamente rápidamente van al teléfono, a la calculadora y ya lo hacen. Y se pierde aquello de la comprensión, ¿verdad? Y del análisis y solamente el mecanicismo. Eso son algunas desventajas quizá que ha traído esto. Ujú, muy bien, qué buen aporte, Ronald, muchas gracias. Y algo mencionando con lo que dice Ronald, ¿verdad? También los estudiantes pueden decir, bueno, este ejercicio ya está resuelto en internet, yo lo voy a copiar y lo presentamos. Y entonces el docente, el alumno presentó las tareas, ¿verdad? No podemos quitarle ese porcentaje asignado a la tarea porque lo ha presentado. Ahora el alumno lo puede resolver, lo podría hacer en una evaluación, eso es otro, ¿verdad? Y luego lo que sucede mucho, ¿verdad? Es que algunos estudiantes se fijan, tienen una fijación con los videojuegos, ¿verdad? Que les cuesta comprender entre el tiempo dedicado al ocio y el tiempo dedicado al estudio o para poder hacer, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Algo que sucede es con la comunicación, ¿verdad? Se puede observar muchos adolescentes que se han hecho adictos a los videojuegos y la virtualidad ahora de las clases o la semipresencialidad, ¿verdad? Parece que se ha confundido con no asistir a las clases, con no trabajar. Así que entonces aquí se cumple este comentario, ¿verdad? Que dijo este autor con respecto a lo que iba a pasar, ¿verdad? Con esta reestructuración del subconsciente que hoy nosotros lo podemos observar. Entonces, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a la tecnología, verdad? Bueno, según los psicólogos, dice que el proceso de visualización es el siguiente. Los dibujos dice que nos pueden ayudar mucho para trabajar con ideas, para presentar contexto y para poder reafirmarlo. También las animaciones sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo, destacar elementos o motivar. En el documento dice que, por ejemplo, no es lo mismo estar sacando la bisectriz de un ángulo, ¿verdad? Doblando papel, que haciéndolo, por ejemplo, en GeoGebra y mostrando, ¿verdad? Cómo el ángulo puede variar de tamaño, pero la bisectriz siempre lo va a dividir en dos ángulos iguales, ¿verdad? Igual podría pasar con otros conceptos matemáticos, ¿verdad? Que podría costar. En estadística, por ejemplo, ¿verdad? Algunos cálculos son bastante largos y tediosos y al final la interpretación o lo que significa ese número, ¿verdad? Llámese desviación típica, coeficiente de correlación, puede costarle a algunos para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, aquí es donde este proceso de visualización, ¿verdad? Puede ayudarnos y nosotros sacarle el buen partido de la clase. Los diagramas también, por supuesto, ¿verdad? Dice que sirven para ilustrar procedimientos, relaciones entre partes o entre un sistema. Por medio de un diagrama, nosotros podemos presentar a los estudiantes las relaciones que hay entre los elementos de cierto tema, ¿verdad? O cómo se relacionan las variables, o inclusive cómo podría variar, ¿verdad?
un mismo ejercicio o tener otro tópico. Entonces, todos estos gráficos, ¿verdad?, que nosotros tenemos pueden ayudar a presentar a los estudiantes, pueden ayudarlos a comprender relaciones que ahí se tengan. Y eso es lo que han hecho los videojuegos, ¿verdad? Sí, yo no soy muy adicto a los videojuegos, no sé si ustedes han jugado alguno, pero tienen la característica de ser muy interactivos y muy dinámicos, ¿no? Quienes se dedican a diseñar videojuegos, son muy, como podríamos decirle, piensan en esa parte, ¿verdad? De cómo llamar la atención de los estudiantes. No sé si tienen la experiencia con alguno. Quizás no. Bueno, pero he escuchado a los alumnos que se pueden conectar, dicen, en una sala para jugar, ¿verdad? Compran armas y esto y aquello y pueden transferirse. Entonces hay conectividad, ¿verdad? La socialización que se vive, también esa necesidad humana se ha utilizado para en los videojuegos, ¿verdad? Y el deseo de competir también se ha explotado por parte de los videojuegos, tanto así, ¿verdad? Que son muy populares entre los jóvenes. Así es de que este es el proceso de visualización, ¿verdad? Y entonces, educación debería, de verdad, pensar, ¿verdad?, en que estas necesidades básicas se han explotado de parte de los videojuegos y también se podrían explotar por parte de la educación, ¿verdad? Ahora entonces nosotros, la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo utilizamos todo esto para que nosotros podamos, toda esta tecnología, ¿verdad?, para hacer atractiva o más digerible los contenidos que nosotros tenemos en matemática? Ahora, a diferencia de lo que se utilizó anteriormente, ¿verdad?, no solamente tenemos hipertexto ni hipermedia, ¿verdad?, sino que también tenemos muchos más recursos a nuestra disposición. Los estudiantes tienen conectividad, tienen un dispositivo para poderse conectar, es mucho más fácil, ¿verdad? Es sumamente difícil encontrar a un estudiante que no tenga teléfono, ¿verdad? Quizás si no tienen ellos, los padres los tienen y se pueden utilizar para compartir, ¿verdad? Todos estos recursos de los que estamos hablando nosotros. Entonces, ¿qué podríamos usar nosotros para trabajar en matemática y utilizar estas nuevas tecnologías? Bueno, los programas que nosotros tenemos a nuestra disposición han cambiado la forma, ¿verdad?, en el que hacer matemático y en cómo fomentar su enseñanza. En algunos casos, ¿verdad?, algunos programas son tan prácticos que basta con que nosotros digitemos la información que nosotros tenemos y podemos tener la solución de diferentes ejercicios, análisis que nosotros hagamos. Eso ha cambiado, ¿verdad?, el quehacer matemático. Y también la enseñanza que nosotros podemos presentar con respecto a este tema eh, ha cambiado para en este caso. El otro aspecto es el potencial de aprendizaje que se tiene, ¿verdad? Las aplicaciones, los dispositivos se han incrementado y los estudiantes pueden tenerlo acceso a ello, ¿verdad? Basta en una clase con que ellos puedan cargar la aplicación de GeoGebra y sacarla de su teléfono para darse cuenta, por ejemplo, ¿verdad?, que si una recta es tangente a una circunferencia o si esta recta es secante o si han hecho bien un ejercicio, ¿verdad?, y poderlo graficar. Eso es todo para poderlo hacer, ¿verdad? Cosa de que si nosotros hacemos el cálculo para poder graficar, ¿verdad?, nos llevaría mucho más tiempo. Entonces, como aquí dice, ¿verdad?, son cambios que se han hecho en el quehacer matemático y también en su enseñanza. Ahora, ¿qué nuevas tecnologías son las que nos referimos cuando estamos trabajando con esta, verdad? Bueno, en el documento ustedes ven que la historia de cómo se han desarrollado las computadoras está bastante amplia, ¿verdad? A mí me llama la atención tres cosas, ¿verdad? Que de la primera máquina analítica que dice ahí que se presenta, ¿verdad? De 1834, que resolvía algunas operaciones básicas de matemática, ¿verdad? Y este autor, Charles Babbage, dice que empezó a diseñar, ¿verdad?, qué es lo que podría hacer una supercomputadora. Pero tuvieron que pasar más de 100 años para que llegara esta primera generación de computadoras de John von Neumann y pudieran trabajar con estos programas ya matemáticos.
para poder desarrollar ecuaciones y algunos cálculos mucho más avanzados. Y así la historia, ¿verdad? Tanto que hoy en día tenemos las supercomputadoras, ¿verdad? Que aparecen ahí en la imagen y que son capaces de administrar toda una red de computadoras o de programas computacionales. Esta dice que es el supercomputador más potente del mundo en la actualidad. Es Summit, construido por IBM para el laboratorio de Tennessee y pertenece al Departamento de Energía de Estados Unidos. Ahora imagínense todo lo que estas supercomputadoras pueden trabajar y crear, ¿verdad? Entonces, los estudiantes pueden tener acceso a una tecnología mucho más sencilla, ¿verdad? Pero que para educación nos puede servir bastante lo que nosotros estamos haciendo. Así es que este desarrollo, ¿verdad? Increíble desarrollo que ha habido en estos 200 años, podemos utilizarlo nosotros para la tecnología. En algunos casos pueden ayudarnos a lidiar con problemas de aprendizaje. Por ejemplo, aquí les pongo yo dos clases. La primera es, aquí están los estudiantes de octavo grado van a hacer el trazo de la gráfica de una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es despejar la variable y para tener la ecuación y posteriormente calcular los valores, ¿verdad? O utilizar el valor de la pendiente para hacer la gráfica lineal. Entonces, parece ser que algunos tienen problemas serios con las propiedades de las ecuaciones, ¿verdad? Lo que nosotros decimos transponer términos. Y podríamos tener eso, ¿verdad? ¿Qué tecnología podríamos utilizar para ayudar a los estudiantes a trabajar con ecuaciones? Bueno, ahí se pueden usar, bueno, ahí en el libro pareciera que estuviera hecho también con un programa digital, ¿verdad? Algunos Ujú, software, aplicaciones como de graficación, el más conocido y el de más fácil acceso, GeoGebra, ¿verdad? Y pues son recursos en los cuales puede uno apoyarse para ir mostrando esas cuestiones, sobre todo gráficas, que a veces requieren un trabajo manual poco tedioso y que al final pues no es ese el punto, ¿verdad? Sino que se ujú, puede uno apoyar en esos recursos. ujú. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces podríamos utilizarlo, ¿verdad? Hay una aplicación, no sé si la conocen, que se llama MathPapa, que puede ayudarles a los estudiantes a resolver estas ecuaciones, ¿verdad? Y despejarlo. Ya vamos a ver el ejemplo. Otra dificultad, por ejemplo, ¿verdad? Es en primer año. Ahí se tiene una ecuación, una función cuadrática que se está haciendo, ¿verdad? Y lo que se quiere es que el estudiante pueda comprender, ¿verdad? Cómo se pueden dar desplazamientos, en este caso verticales, y cómo esa constante K puede inferir en esta ecuación. Entonces, el problema que tienen los estudiantes es cómo graficarla, ¿verdad? Y qué valores darle y hacer los cálculos. Entonces, ya bien comentó Ronald, ¿verdad? De que podemos utilizar una de las más populares y sencillas, GeoGebra, para poder hacer el gráfico. Y si el maestro tiene a su disposición una pantalla o un proyector, como por ejemplo, ¿verdad? Mostrar, ¿verdad? Cómo esa constante K puede ayudarnos a ayudarle al estudiante a entender que si es positiva se trata de un ascenso vertical y si es negativa se trata de un ascenso hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Esta, no sé si ya la han utilizado. Hay versión aquí en la computadora y está la versión de los móviles también. La ecuación que presentaba era x más 2y más 4 igual 0. Entonces viene el estudiante, ¿verdad? La digita aquí, x más 2y más 4 igual 0. Este es la calculadora algebraica y aquí le da, ¿verdad? Si quiere ver los pasos, aquí están resueltos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? El número 1, el número 2 y cómo se llega a la ecuación. En este caso se ha despejado la variable x. Cómo se ha resuelto para x.
podría también, ¿verdad? Calcularse si nosotros tuviéramos una ecuación. No sé si alguien ya la había utilizado anteriormente. Una Yo ecuación, no le... ¿no? Vaya, veamos cómo nos va con una cuadrática. X cuadrado menos 3x. Vamos a retar a ver si nos sale imaginario. X cuadrado menos 3x más 5. Que nos le pedimos que nos los muestre. Y en este caso, vean que aparece con la fórmula cuadrática. Para esta ecuación dice A vale 1, B vale menos 3 y C vale 5. Y definitivamente, ¿verdad? Nos quedó una raíz cuadrada de número negativo con número irracional y ahí lo tiene. Pero lo bonito de esta aplicación es que les muestra paso a paso a los estudiantes cómo van haciendo el valor, ¿verdad? Y cómo se llega a la solución. Lo bueno fuese que el estudiante comparara el trabajo que él ha hecho con respecto a los pasos que aquí se están dando. O si en dado caso tuvo dificultades para hacerlo, que vaya estudiando el proceso que aquí se presenta, ¿verdad? Pero también podría darse el caso, ¿verdad? Que el estudiante se haga, podríamos decir, adicto, ¿verdad? Creo que hay una aplicación también que le toman foto a la ecuación y les presenta la solución. Se me ha escapado el nombre, no sé si ustedes la conocen. Entonces podría ser, ¿verdad? Que el estudiante se dedique solamente, ¿verdad? Le dejamos unos ejercicios, bueno, la aplicación me la resuelve y ya estuvo, ¿verdad? Pero ¿qué he aprendido yo? Entonces ahí sería el problema para en este caso. Y GeoGebra, por supuesto, nos ayudaría con mucho para poder ayudar a entender esto al estudiante. Entonces, por ejemplo, en GeoGebra, ¿verdad? Podríamos mostrarle al estudiante, ¿verdad? Muchas aplicaciones que tiene. No sé qué usos son los que ustedes podrían darle, ¿verdad? A los estudiantes. Esta semana tuve una experiencia bonita con ellos, con la elipse, ¿verdad? Al hacer la gráfica y poder presentarle los elementos. Entonces hicimos más o menos algo así, ¿verdad? Creamos los valores para la elipse, que sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1. Entonces vamos a crear estos valores positivos que irían de 1, vamos a dejar hasta 10 y el incremento de 1 en 1. Ahí estaría el valor de A, vamos a crear el valor de B, este también igual, sería de 1 hasta 10 y el incremento igual, ¿verdad? De 1 en 1. Ahora los desplazamientos serían H y K. Vamos a crear el H de menos 5 a 5, está bien. Y el desplazamiento de 1 en 1. Y el valor de K sería de menos 5 a 5 y de 1 en 1. Entonces ahí están nuestros valores, ¿verdad? Vamos a digitar ahora la ecuación de la elipse y vamos a ver cómo estos valores se van a ir alterando. Entonces sería x menos h elevado al cuadrado sobre el valor de a cuadrado. Más, vamos con y menos k elevado al cuadrado y esto sobre b cuadrado. Vamos a ver, vamos bien. Sí, ¿verdad? Cuadrado. Y esto es igual a 1. Las letras que se ponen a solito es porque ha tomado los deslizadores, ¿ve? Y ahí se nos formó la elipse, ¿verdad? Habría que buscarle los valores para que se... Vamos a cambiarle color. Vaya, ahí lo tenemos, ¿ve? Entonces, en este caso, como los valores de A y B de la ecuación están en 1, se presentó una circunferencia y vamos a moverla en el caso para que esté centrada. Entonces, si el valor de A, ¿verdad? Que sería el parámetro que se mueve a la derecha, a la izquierda, lo aumentamos, entonces la elipse, ¿qué le pasa?
la excentricidad va aumentando. En el caso del valor de B, este nos mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Nos dice las unidades que le vamos a mover y entonces de ahí podríamos tener otra forma de la elipse. El coeficiente de H nos va a mover la elipse si le damos valores. Aquí está en 0. Si le damos valores positivos, se mueve a la derecha. Si le damos valores negativos, se mueve a la izquierda. Y la ecuación ahí va cambiando. Aquí le vamos a dar 2 a la derecha. Y si el valor de K también, ¿verdad? Lo movemos a la derecha, sube la elipse y lo movemos hacia abajo también. Lo vamos a dejar en 2. Entonces, este recurso, ¿verdad? Lo podríamos utilizar para mostrar al estudiante que en la ecuación que podemos ver aquí a la izquierda, ¿verdad? El valor de H, que es el que está con X, nos lo mueve a la derecha o a la izquierda la elipse. En este caso aparece menos 2. Significa que detrás del menos hay un signo, hay un número 2 positivo. Por eso la elipse se movió 2 unidades a la derecha. Y en la ecuación dice y menos 2 al cuadrado. Entonces detrás de este menos hay un 2 positivo y por eso la elipse se movió 2 unidades ahí. El centro entonces tendría que funcionar C igual H, K, ¿verdad? H, K con esos valores. Y definitivamente ahí está, ¿verdad? Si movemos el H, también el centro tendría que moverse, ¿verdad? Ahí funcionó. Ahora, para enseñar el tema de los focos, vamos a ver si no funciona. El foco 1, entonces tendría coordenadas. El valor de A sería raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? Vamos a digitar esto. A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Esto lo vamos a elevar a la 1 medio sobre 2. Y como en este caso el valor que va a afectar es h, ¿verdad? Entonces a este valor le vamos a sumar h, coma, el otro sería 0 más k. K lo va a afectar, ¿verdad? Y ahí nos ha aparecido el foco 1, ¿verdad? Ya al lado derecho. Entonces, para digitar el otro foco, tendríamos que digitar de igual manera. F sub 2 va a ser igual, paréntesis, A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Esto tiene que ir elevado a la 1 medio. Y el equivalente es a traer raíz cuadrada. Y en este caso le vamos a restar el valor de h, coma, la coordenada en y sería 0 menos k. Y no funciona, aquí estará mal. A cuadrado menos b cuadrado, elevado a la raíz cuadrada menos h. Y 0, k. El foco no me parece. ¿Qué le digitamos? No? Creo que el valor de k. Bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver. Vaya, en este caso algo me falló aquí en el foco 2. A ver aquí. En este caso lo que quería hacer es ilustrar, ¿verdad? Cómo los valores en H y en K también afectan los focos de la parábola. Y ayuda a comprender a los estudiantes, ¿verdad? En el caso este nos ha coincidido el foco 1 con el 2. ¿Cómo afectan estos parámetros a la elipse, ¿verdad? Cosa que puede ser un poco complicado para ellos entender, ¿verdad? Cómo estos valores y estos parámetros afectan mucho y dada la complejidad del tema, ¿verdad? Tienen que poder completar cuadrados, poder utilizar bastante el álgebra.
Entonces, GeoGebra en este caso los ayuda a comprender, ¿verdad?, el efecto que tiene el parámetro h y k en los desplazamientos de la elipse. De igual manera, también los valores de a y b ayudan en este caso, ¿verdad?, para que ellos puedan comprender estos efectos. No sé si ustedes han utilizado esta aplicación en otros casos para poder llegar a entender algún tema de matemática. No, no se ha utilizado GeoGebra. Bueno, otra de las aplicaciones que también podemos darle a GeoGebra es en la calculadora que tiene, ¿verdad? El cálculo simbólico, que aquí estaba ya. Esta, ¿verdad?, nos permite dar entre las opciones que se tiene, ¿verdad? Los estudiantes pueden factorizar, pueden desarrollar algunos paréntesis o resolver alguna ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros les ponemos un polinomio, ¿verdad?, ellos pueden editarlo, x, vamos a digitar x elevado al cuadrado menos 6x, uno facilito, más 9. Ahí tenemos ya nuestro polinomio. Entonces basta con que le demos aquí a la casilla de factorizar y ahí nos apareció ya, ¿verdad? X menos 3 elevado al cuadrado. Así, ¿verdad? Si fuese una ecuación la que nosotros digitásemos, X elevado al cuadrado menos 7x, vamos a ponerle más 12, igual 0. Entonces, utilizando aquí, ¿verdad?, de resolver, aquí nos dio, ¿verdad?, que los valores son x vale 3 y x vale 4. Entre otras de las funciones que puede hacer aquí la calculadora, ¿verdad?, en GeoGebra es ese que podemos utilizar. El lado bueno sería, ¿verdad?, que es una aplicación sencilla que los estudiantes pueden descargar y poderla utilizar. GeoGebra también tiene dentro de las otras que podemos hacer una hoja de cálculo. Y en esta hoja de cálculo, que es bastante parecida a Excel, ¿verdad?, podemos hacer prácticamente todos los valores estadísticos. Si tuviéramos una sola serie, vamos a ver notas un 5, un 7, un 8, un 9, un 2, un 10. Ahí tengo 6 notas, ¿verdad? Si fuesen edades. Y en la D vamos a poner pesos, 25, 35, 45, 50. 15 y 65. Ahí tenemos dos variables, ¿verdad? Si quisiéramos hacer el análisis de una sola variable, entonces nos vamos a esta casilla que dice análisis de una sola variable. La que hemos seleccionado, le pedimos analizar. Y con hacer este sencillo, indicar este sencillo comando, ¿verdad?, aquí nos aparece un histograma o si queremos otro, por ejemplo, el diagrama de caja, ahí lo aparece. Los valores, aquí están todos los que se pueden calcular, ¿verdad? El número de datos, la media, la desviación típica, la sumatoria de los x, la sumatoria de los x al cuadrado, el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Incluso el diagrama de caja, ¿verdad? Si nos vamos aquí a esta parte, podemos construir, si fuesen más datos, ¿verdad? En esta flechita podemos construir el histograma y el polígono de frecuencias. Y si nosotros quisiéramos hacer el análisis de dos variables, entonces seleccionamos estas dos casillas y aquí nos daría el análisis de la
regresión de dos variables. Aquí le hemos dado y ahí nos presenta el valor de R, el coeficiente de correlación, la sumatoria de los X, la sumatoria de los Y, de los XY, inclusive nos da la recta, ¿verdad? Entonces, entre varias cosas podemos hacer. No sé si ustedes han hecho algún otro uso de GeoGebra. Bueno, ahí solamente a veces para cuestiones de geometría también, a hacer figuras, ya sean en 3D o en 2D. Y bueno, básicamente eso. De ahí lo demás ya lo ha mostrado usted, la parte algebraica, la de estadística también con los gráficos y la algebraica, ¿verdad? También con los otros gráficos de funciones. Ujú. Ajá, muy bien. Es un uso que se le puede dar, ¿verdad? Excelente. Entonces, lo bueno es que es fácil de manipular, ¿verdad? Y tiene varias opciones. Aquí hemos mostrado tres, ¿verdad? Hay otra que nos muestra, aparte de la que dice Ronald, también nos puede ayudar a que nosotros podamos calcular probabilidades con varias distribuciones. Realmente es bastante amplio lo que se puede hacer en este caso, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Fácil de utilizar para el estudiante y bastante interactivo. Ahora vamos aquí, si volvemos un poquito a la realidad, ¿verdad? Y a lo que nosotros nos vemos ahí, sería una parte, es esa, ¿verdad? El docente está dispuesto a poder aprender y a utilizar esto en la clase. Ese sería un reto que se tiene, ¿verdad? También el otro sería entonces cómo hacer para que los estudiantes también se motiven a utilizar estas plataformas y poder aprender matemática, porque la tecnología ya la tienen. Inclusive, ¿verdad? Los estudiantes en sus computadoras tienen instalado el programa de GeoGebra, tienen acceso a todos los paquetes de Microsoft, ¿verdad? Excel, Word y todos los demás. Entonces, cómo lograr, ¿verdad? Ese que sería orientación, ¿verdad? De ver la tecnología como un recurso de aprendizaje. Esto sería lo que nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Por eso en el material, ¿verdad? Al leerlo, formulo yo estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué nuevos retos en la enseñanza de la matemática presenta esta nueva era de la tecnología? Y cómo utilizar la tecnología para favorecer el aprendizaje de la matemática. ¿Qué comentarios tienen ustedes sobre estas preguntas? Bueno, los retos en la enseñanza de la matemática son los que había mencionado también con anterioridad, ¿verdad? Que no estamos nosotros preparados, la preparación también de los docentes, si bien la UE está incluyendo algunas materias que son para enfocadas, ¿verdad? Al uso de la tecnología. Yo recuerdo cuando estuve en la carrera de básica en Santana tuvimos una materia de eso. Eso nos enseñaban algunos recursos, eh, por lo tanto la preparación docente, pero no solo eso, sino que aunque uno vaya preparado, a veces la cuestión de los recursos también. Ahora podemos ver que se están dando las computadoras, que van a dar las tablets, y eso es una inversión, pues, o sea, ahí hay que meter dinero para que se le pueda también dar este acceso a los estudiantes. Entonces, esos son los retos de la enseñanza, ¿verdad? Ir brindando mayores recursos y también la formación de los docentes, la educación como tal que se va a impartir y que esto se vaya incluyendo en el currículo también. Ujú, muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces, porque la cultura podría ser, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, bueno, recibí esto, miren, puedo ponerle juegos y hacer esto y aquí, ¿verdad? Y olvidarse, ¿verdad? Y si en la escuela entonces no se está utilizando ese recurso, ¿verdad? O se olvidó utilizarlo, claro, el estudiante prácticamente, ¿verdad? De forma indirecta le estamos diciendo, ¿verdad? Mira, utilizarla para jugar, ¿verdad? Porque no estamos haciendo nada más en educación, ¿verdad? Y en su caso, Ronald, me han dado en varias prácticas educativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué comentario tiene respecto al uso de la tecnología con los docentes?
Bueno, o sea, sí está favoreciendo, ¿verdad? En su gran mayoría lo que es el uso de la tecnología. Incluso aquel día el profesor me mostraba cómo por medio de WhatsApp él les envía las clases, les envía los videos a los estudiantes para que lo refuercen. Ahora está también la cuestión que usted mencionaba, ¿verdad? La cultura del estudiante. La gran mayoría tampoco, aunque se les envíe el material o se les envíen los videos, no todos lo ven y no todos estudian, no todos leen. Entonces, es cuestión también, ahí hay muchos otros factores, ¿verdad? No solo el docente, sino que también padres de familia y todo eso. Pero sí se está favoreciendo mucho el aprendizaje. Recuerdo el caso de GeoGebra, ayuda bastante a comprender también, usted lo mostraba justamente con la hipérbola, o perdón, la elipse, Ujú. en este caso, el comportamiento, ¿verdad? Que cómo afectan los números, cómo se va entendiendo eso, y a mí me ayudó. Ujú. GeoGebra, cuando estaba aprendiendo con funciones, estudiar el comportamiento de las funciones, las lineales, las cuadráticas y todo ello. Entonces sí, se está favoreciendo mucho. También ahí se puede decir, usted a veces quiere mostrar historia, muestre un documental, muestre una película, muestre algo que no sea solamente libro de texto y todo esto. Entonces, sí, esto, la tecnología tiene muchos puntos a favor que se pueden usar para la enseñanza de la matemática, y los docentes tienen que estar al tanto de ello y saber aplicarlo, porque muchos a veces los conocen, pero no los utilizan tampoco para su enseñanza, o a veces es por falta de cómo utilizarla Ujú. con ese propósito. Muy bien, excelente aporte. Entonces, en este caso sería como si queremos que los estudiantes tengan esa conciencia, ¿verdad? De utilizar la tecnología, también el docente lo tiene que tener, ¿verdad? Porque no podemos enseñar lo que no tenemos. Algunas veces es mucho más cómodo, ¿verdad? Solamente enseñar con el libro de texto y no utilizar tecnología, porque yo primero tengo que haber aprendido para enseñarle a los estudiantes. Y creo que ahí es el punto que hace frenar a algunos para poder hacerlo. Así es que en algunos casos, ¿verdad? Estamos hablando de, cuando hacemos todo esto, ¿verdad? Son ambientes de aprendizaje los que se van formando. En el documento dice que cuando hablamos de este entorno virtual de aprendizaje, ¿verdad? O en inglés, Ronald dice Virtual Learning Environment, también conocido por las siglas LMS, a todos se nos viene a la cabeza Moodle, el más conocido y extendido de los entornos virtuales. Pero algunos, ¿verdad? Que son un poco gratuitos, por ejemplo, Classroom, ¿verdad? Contiene muchas cosas que se pueden hacer y los estudiantes ahí llevarían ordenado su trabajo por semana, por unidad o por módulo, como se tiene que dar, ¿verdad? Entonces, la cosa es esto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer y meternos a esta era virtual a los docentes que ya lo tienen, que lo están haciendo? Algunos lo tienen presente esta conciencia. Ayer estábamos en clase con una maestra que dice que tiene 42 años de servicio, creo yo, cursando la licenciatura en mate. Entonces, no podemos generalizar y decir todos los profesores mayores no quieren aprender tecnología. No, ¿verdad? Sino que algunos sí lo están haciendo, metiéndose a estos entornos virtuales de aprendizaje. Pero en otros casos, ¿verdad? Hay docentes que son un poco reacios al cambio, como está el video ahí en la plataforma que les pusieron, ¿verdad? Que dice, algunos somos un poco reacios al cambio. Y en este caso la tecnología también, ¿verdad? Nos presenta este valor. Entonces, cuando nosotros trabajamos ya, ¿verdad? Por medio de plataformas y nos metemos a estos entornos virtuales, ¿verdad? Con esto logramos que los estudiantes puedan experimentar, manipular, corregir o conjeturar, ¿verdad? Y que sean verdaderos laboratorios de matemática en la que los conceptos abstractos se van a materializar, ¿verdad? El objetivo dice que es que estos ambientes de aprendizaje desarrollen nuevas tecnologías que permitan aprovechar al máximo estos nuevos recursos, ¿verdad? Incluso Excel, ¿verdad? Que es algo tan común, también se puede utilizar para el desarrollo de algunos temas de matemática. Entonces, aquí nosotros estamos enseñándole al estudiante, ¿verdad? Que ese dispositivo, computadora, tableta, teléfono, también se puede utilizar para aprender en el caso de ellos, ¿verdad? Y nosotros para enseñar. ¿Qué logramos con todo esto? Bueno, entre otras cosas, dice que vamos a lograr que los estudiantes puedan interactuar con la materia, mejorar su aprendizaje y su comprensión de los temas, ¿verdad? A este aspecto, en el desarrollo de la elipse, había en el libro de texto
un ejercicio que hablaba de la distancia del Sol a la Tierra, perihelio y afelio, creo que estaba ahí en segundo año, ¿verdad? Un poco difícil de entender el ejercicio porque es una aplicación, ¿verdad? Pero con los estudiantes lo llevamos aquí a digitarlo en GeoGebra y lo que pasó es eso, ¿verdad? Que los focos es casi la forma en cómo la Tierra gira alrededor del Sol es elíptica, pero bastante parecido a una circunferencia, porque los focos están bastante cerca del centro. Y entonces hacer el gráfico, a mí personalmente me ayudó a entender eso que no lo había hecho en otros años. Esperaría yo que también los estudiantes hayan aprendido y mejorado su comprensión con respecto a este tema. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? El documento, ¿verdad? De que nos ayuda a familiarizarnos más con los contenidos. También dice que la observación de estos conceptos matemáticos, gracias a una imagen, a un sonido, también puede ayudarnos a mejorar la comprensión, ¿verdad? De algunos elementos. En este caso, por ejemplo, cómo pueden moverse los focos y las traslaciones de algunos cuerpos geométricos en el plano cartesiano. También mejoramos la capacidad de los alumnos en tareas como organizar, analizar datos y realizar cálculos de manera eficaz, ¿verdad? Y en la enseñanza de la geometría, dice, podemos ayudarle a identificar algunas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos de la bisectriz, también el documento habla de calcular áreas que se pueden hacer, ¿verdad? O las propiedades de diagonales y de ángulos, perfectamente se pueden hacer ahí en GeoGebra. En estadística dice que nos ayuda a visualizar las gráficas de grandes datos y no importa cuántos nosotros tengamos, ¿verdad? Ahí vamos a poder visualizar estas cantidades. También nos ayuda a aumentar la capacidad del alumnado para tomar decisiones a la hora de resolver problemas y que ellos vayan adquiriendo un pensamiento crítico, ¿verdad? Les comentaba anteriormente de que a veces los cálculos largos en matemática pueden nublarnos la capacidad para poder analizar y decir qué significa una determinada cálculo matemático. Entonces, aquí eso nosotros lo podemos ahorrar. Y finalmente, ¿verdad? También nos pueden ayudar a potenciar el desarrollo de la capacidad de razonamiento en la elaboración de modelos y la resolución de problemas complejos. A este aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, Excel es otra herramienta bastante sencilla que nos puede ayudar mucho a que nosotros podamos comprender, ¿verdad? En este caso, aquí tengo dos variables y algunos cálculos que pueden ser bastante trabajosos en la vida cotidiana, ¿verdad? En el cálculo. Entonces aquí un promedio, la desviación típica o el coeficiente de correlación lo podemos calcular y verificar en un paso. Basta con que nosotros seleccionemos las dos variables, insertemos cualquier gráfico, ¿verdad? O de los que aquí nos gráficos recomendados, dice. Bueno, vamos a seleccionar el de línea y ahí nos presenta el gráfico de esas dos variables o el que nosotros veamos que se adapte. Lo que les quería mostrar es que con darle clic aquí a estos puntos y nos pide agregar línea de tendencia. Entonces aquí aparece qué tipo de tendencia es la que nosotros queremos hacer. Podemos seleccionar una exponencial, una logarítmica, una polinómica, una potencial o cualquier otro gráfico. En este caso lo voy a dejar en un gráfico lineal y aquí abajito me dice que presente la ecuación de ese gráfico y el valor del coeficiente de correlación. Entonces ese lo pueden observar ustedes aquí, que se ha presentado. Y así miren en algo tan sencillo, ¿verdad? Que en matemática ustedes saben que lleva bastante trabajo. Aquí nos lo ha hecho Excel y podemos verificar, ¿verdad? Inclusive si queremos que nos pronostique, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Vamos a seleccionar línea de tendencia, queremos que nos extrapolar, dice. Vamos a darle en el futuro, aquí está lineal. Podemos seleccionarle que nos presente los valores, ¿verdad? En el futuro, ¿cuántos valores futuros queremos que le vamos a poner los tres siguientes, ¿verdad? Y la línea de tendencia ya me dice cuáles serían los próximos valores, ¿verdad? Para 10, para 8 y para 9. Ya de aquí lo podemos predecir.
Entonces, esto, como repito, ¿verdad? Que puede ser muy trabajoso a la hora de hacer los cálculos. Aquí un programa tan sencillo como Excel, ¿verdad? Pero complejo a la vez porque tiene muchas cosas, puede ayudarnos a entender en algunos casos. ¿Verdad? Para calcular el coeficiente de correlación hay que hacer mucho cálculo. Igualmente los coeficientes de la recta de regresión. Y en este caso Excel nos los ha dado así, de sencillo. ¿Verdad? Entonces, como dice el material, ¿verdad? En estadística dice que nos ayuda a la visualización de gráficas de grandes datos. Bueno, yo aquí tenía unos datos simples, ¿verdad? Pero no importa si son 6 o son 100 datos, Excel va a trabajar de igual manera y nos va a ayudar a verificar estos datos. No sé si han utilizado Excel para otros cálculos que también se presenten aquí. No, no se ha utilizado. Bueno, entonces ahí tenemos ya algunas ideas, ¿verdad? Y otras más que podríamos utilizar en el caso de estadística para trabajar, ¿verdad? Vaya, entonces, bueno, vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con el modelaje. eh, que describe la unidad número 8. Entonces, los modelajes que nosotros hacemos con los estudiantes, ¿verdad? Y los modelos a los que llegamos, en términos así de definición, dice que la modelación en matemáticas escolares tiene sus fundamentos en la actividad científica del matemático. ¿Y qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es aplicar y construir modelos para explicar un fenómeno, resolver un problema de otras ciencias o para avanzar en una teoría. Entonces, nosotros podríamos tratar de explicar algo que sea cotidiano para los estudiantes, como los salarios que tienen sus papás, o quizás, por ejemplo, poder hacer una estadística, ¿verdad?, del gasto que hace la mamá en su hogar. Lo podríamos hacer, ¿verdad? El objetivo del modelaje dice que es construir un concepto matemático que tenga un significado y la intención de despertar una motivación e interés por la matemática. Es lo que nosotros queremos hacer con los estudiantes y que lo puedan aplicar a su vida cotidiana. Entonces, como la cotidianidad que van a tener los estudiantes es bien diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Ronald en su práctica tiene estudiantes que me imagino yo que vienen de colonias o de barrios. Pero en el caso de Eduardo, por ejemplo, tiene estudiantes que viven en la zona rural. Entonces el contexto real de ellos es bien diferente, el modelaje que nosotros vamos a hacer. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bueno, en este proceso, el primer paso es que dice que el profesor diseña la situación que se va a hacer, ¿verdad? O escoge el tema o la situación del contexto real que se va a presentar. En una segunda parte, junto con el estudiante, se elige el problema que se va a dar este modelaje matemático, ¿verdad? Y posteriormente, entonces, seguimos trabajando, ¿verdad? Y supervisando los avances que van llevando los estudiantes, cómo van haciendo los conteos, el experimento del día a día, recolectando datos, viendo si van llegando a establecer una ecuación, una gráfica, ¿verdad? Que describa el fenómeno que se ha diseñado. Este sería el proceso de aplicación que se va a hacer con los estudiantes. ¿Y qué podríamos hacer nosotros en este caso de modelaje, verdad? Bueno, por ejemplo, podríamos presentar, ¿verdad? Algo que los estudiantes están bien relacionados, la relación tiempo, velocidad y distancia. ¿Verdad? Esto se presta mucho para hacer un modelaje matemático. Ellos han abordado un bus, una bicicleta, una mototaxi o un vehículo propio para poder aplicar esto, ¿verdad? También podríamos presentar el interés de una financiera en un préstamo, ¿verdad? Eso quizás los papás están más aplicados con el pago de su casa, del vehículo o de un préstamo que han hecho del teléfono, por ejemplo. ¿Verdad? También se podría presentar, ¿verdad? El área de un terreno de forma rectangular, de forma triangular o algo que ellos estén relacionados. Inclusive, ¿verdad? Algo que casi todos tienen, la relación, por ejemplo, ¿verdad? Entre la cantidad de litros de un chorro, ¿verdad?
que es tema de muchos ejercicios en matemática, también se podría presentar en este caso como un modelo de aplicación que se podrían hacer. Si ustedes tienen otro, ¿verdad?, que podrían presentar con los estudiantes, también podemos aplicarlo en este caso de modelaje. Para evaluación también podríamos presentar otras aplicaciones que podríamos contemplar, ¿verdad? Les voy a compartir un enlace al grupo para que puedan revisar una evaluación que está hecha en Quizzes y poder verificar esta tecnología, ¿verdad? Vamos a hacer, lo voy a compartir, ¿dónde está la presentación? Sí. Jocelyn, bienvenida. Disculpe, no me di cuenta cuando ingresó. Les voy a compartir el link al grupo de WhatsApp para que podamos compartir esa evaluación y posteriormente ustedes hacen no sé si ya la han utilizado.